Hola, muy buenas tardes, amigos televidentes. Pues muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo valores basados en la palabra del Señor. Y el día de hoy, como cada jueves, traigo un libro muy bonito, ya lo hemos rifado en otras ocasiones, pero ha tenido demanda, y ahí en la oficina también, que tenemos una pequeña librería, y se titula Tus cicatrices son hermosas para Dios. Cómo encontrar paz y propósito en tus heridas del pasado. El comentario que hace aquí sobre el libro dice que las cicatrices físicas representan una historia, un momento en la vida, y muestran a todos que algo que sucedió ya está sanando. Hay otras cicatrices, las internas, causadas por desencantos, traiciones, errores y pérdidas, que también cuentan historias de sanidad y restauración. Aquí el libro dice que, partiendo de sus propias cicatrices y compartiendo historias punzantes de las de muchas otras mujeres, la autora se presenta como una amiga comprensiva que le ayudará a reconocer a Jesús a través de las cicatrices, quitarse las máscaras para ser una persona transparente, liberar el poder que tienen las heridas que han cicatrizado. Entonces, pues te invitamos a que nos llames al 430-0880 y 418-0818 para que puedas entrar a la rifa de este libro. Y luego está tan práctico porque está chiquito, tú lo puedes poner en la bolsa, y a veces en lo que está haciendo uno fila para esperar a los hijos de la escuela que están por salir, o hasta en una cita, algo. Ajá, o sea, médico. Así es, en el médico para chequeo, porque bueno, sanidad, pues esperemos que estén todos bien, sanos y contentos, ¿verdad? Y si no, pues también dice que tenemos a nuestro sanador, que es Jesucristo. Y hola, pues Gladys, ¿cómo estás? Pues ya, como cada jueves, aquí acompañándome la pastora Gladys Villegas del Templo El Salvador. Se me lenguó la traba. Como cliente frecuente de Voces de Libertad. Eso, no, parte de, no, cliente frecuente, pues parte muy feliz de compartir una vez más la palabra del Señor y de que juntos podamos llevar ese mensaje que trae tanta paz, tantas buenas nuevas a las familias, a los hogares, a las personas. Sí, es que es algo hermoso poder aplicar todo lo que, las promesas, todo lo que encierra este libro, ¿verdad? Que lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. ¿Cómo aplicarlo, verdad? A nuestra vida diaria. El otro día me preguntaba una amiga, bueno, ¿y cómo puedo yo? Pues mira, le dije, tan sencillo como que lo que estás leyendo, aplícalo a tu vida, ¿verdad? A veces que hay también jaladitas de orejas, ¿verdad? Pero todo. también, o sea, todos somos seres humanos y seres únicos, pero pues cometemos los mismos errores, las mismas fallas, pero pues bueno, el Señor Jesucristo para eso vino, para que nosotros, aún habiendo hecho tantas cosas tan tremendas, Él dio su vida para que nosotros pudiéramos ser justificados, o sea, ir a la presencia de nuestro Padre Celestial por nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre para que nuestros pecados, nuestros errores que hemos cometido, Él las limpió, y dice que Él las borró con su sangre. Amén. Y que las echó a lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellas. Bueno, ya no quiero seguir hablando, quiero presentar a nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña el pastor Eric Mantilla, de la iglesia Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. Bienvenido, hermano. Un placer tenerlo aquí. Pues es un placer para mí estar en un programa como este. Normalmente la televisión pues da muchos contenidos, y pues es un gusto ver programas con una propuesta de dar algo que quede guardado en el corazón para el bien de las personas, como es este caso, ¿no? Sí, y además pues me comentaba que usted ya ha estado dirigiendo, ¿verdad?, también otros programas de televisión, que también compartiendo la palabra, ¿verdad? Sí, Gloria estuvimos hace unos años también en radio, y luego estuvimos por 3 años en un programa que se llamó El Show de la Familia. Y bueno, pues fue un verdadero privilegio poder estar por espacio de ese tiempo en ese programa, y pues ahora con ustedes, que yo sé más o menos de qué se trata hacer un programa, todo lo que implica, sí. Y pues realmente muy contento, muy honrado de la invitación, y una felicitación por esta ardua labor de ustedes y todo el equipo que está en este proyecto. Sí, aquí Florecita y George, ¿verdad?, que nos apoyan aquí. Y pues bueno, hermano, para allá, no, porque el tiempo se va volando. Usted sabe de esto, y yo quisiera que nos dijera qué tema va a compartir ahora nuestros amigos televidentes. Yo quiero hablar un poco de la fe, pero particularmente el tema, el titulado La medida de fe. Eso es lo que quiero que
meditemos, reflexionemos respecto al tema de la fe, pero particularmente en la medida de la fe. Ok. Y bueno, pues entramos, ¿le luego, entramos? Así no, pues es. yo quisiera hacerlo y también pues a manera de charla con ustedes. Claro. Ustedes pueden, desde luego, sus aportaciones van a ser muy valiosas. Definitivamente, la fe, a veces tenemos un falso concepto de la definición de fe. Se dice que México, nuestro país, es un país de fe, porque más del 95%, tal vez mucho más del 95%, dicen tener una fe. Y a veces confundimos la fe, creemos que es la religión. Sin embargo, fe no es una religión. Yo creo que deberíamos decir, yo pertenezco a esta organización o a esta denominación o a esta religión, estaría bien, pero fe no es solamente el hecho de pertenecer a un grupo religioso. Fe va más allá, y la fe en Dios tiene que ver con creer. Y ahorita decían, ¿verdad? Que poner en práctica lo que uno conoce de la Biblia, eso es ya una acción de fe. Entonces, Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3, pero quiero enfatizar en el versículo 3, dice la Biblia: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, y luego viene la palabra, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Dios ha repartido medidas de fe, y algo importante es de que Jesús anduvo por un espacio de 3 años y medio reclutando particularmente a 12. Hubo muchas multitudes que estuvieron cerca, que vieron el testimonio, las sanidades, el mensaje, pero esos 12 con los cuales Jesús estuvo conviviendo por espacio de 3 años y medio, si nosotros nos damos cuenta, todos los mensajes se encerraban en la fe, porque la fe es algo vital en la vida de un creyente. Entonces, si decimos que México es un país de fe, si eso dicen las estadísticas, ¿verdad? Entonces creo que deberíamos nosotros entender que de la misma manera en que esos 12 durante 3 años y medio fueron llevados a un conocimiento de Dios a través de la fe, es decir, vivir en fe. ¿Qué pasó con los pescadores? Los que eran pescadores, dejen de trabajar en esto, ahora síganme para que hagan mi voluntad. Entonces ellos durante 3 años y medio anduvieron viendo los prodigios, los milagros, viendo los mensajes, fueron testigos de cuando fue aprendido, cuando fue crucificado, fueron testigos de la resurrección. Y después Jesús bueno, lo que han aprendido, ahora vayan y háganlo. En otras palabras, desde luego, les empieza a decir, todo lo que yo hice, ahora les toca a ustedes. Y luego es impresionante lo que empieza a pasar con ellos. Ellos empezaron a ser alumnos de la fe, pero después viene el Espíritu Santo sobre ellos, ya Jesús había resucitado, había ascendido al cielo, y empieza ahora ellos la vida de fe. Y encontramos, bueno, uno de los casos más especiales que podemos ver es el caso del apóstol Pedro, que tuvo un cambio radical. ¿Cuál es el cambio? Podemos decir que conoció a Cristo. Sí, eso pudo ser el factor fundamental. ¿Que fue lleno del Espíritu Santo? Sí, también, pero también que aprendió a caminar en fe. Entonces, este Pedro empieza a caminar en fe, y este Pedro empieza a ser totalmente diferente. Más adelante, pues hay otro ejemplo que no era uno de los 12, pero es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús, recibe también el Espíritu Santo, y empieza él a caminar por fe. Y esa fe le hizo, siendo él un religioso de ese tiempo, podríamos decir, en nuestro tiempo actual, Pablo tiene su fe farisea, pudiéramos decir, porque él pertenecía a ese grupo de los fariseos, que era el grupo más dominante respecto a los diferentes grupos que había. Y vemos que Pablo dice, no, ya no más volveré a ser un fariseo. Pablo, desde que llega allá a Damasco, se integra con los creyentes de Damasco, se va después con los creyentes de Jerusalén, después se va con los creyentes en Antioquía, y luego empieza lo que hoy conocemos como el apóstol Pablo, que era un hombre que vivió de fe. Dejó su influencia política, dejó su influencia social desde el punto de vista humano, para tener una influencia espiritual, una influencia social que sigue todavía. Es más, cuando nosotros vamos a una iglesia, incluida algunas religiones, ¿verdad? Yo creo que varias, cuando se lee una de las cartas de Pablo, ahí está ya la influencia del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ellos tuvieron una fe que los hizo caminar. Entonces yo quisiera mencionar algunos grados de fe, porque tal vez muchas de las personas que nos están viendo el día de hoy se pueden sentir identificados con un grupo religioso. La pregunta es, ¿pero qué nivel de fe tienen? ¿Qué nivel de fe tienen? Y bueno, yo quisiera mencionar, por ejemplo, está el nivel
y Jesús se lo dijo a sus discípulos en una ocasión, no tener fe. ¿Podrá ser un nivel de fe? Bueno, cero fe. En una ocasión estaban en una barca, vino la tempestad, Jesús estaba dormido, ellos se empiezan a asustar y de repente van y lo despiertan y le hacen un reclamo. Señor, ¿por qué duermes? ¿Qué no ves que está pasando todo esto? Les voy a dar la cita, pero no lo vamos a leer, voy a tratar de explicarlo, pero es Marcos capítulo 4, versículos del 35 en delante, ¿verdad? Y Jesús les hace esta respuesta, ¿por qué están con temor, amedrentados? Y luego le dice, ¿cómo no tenéis fe? O sea, ¿cómo no tienen fe? A ellos les estaba pasando algo, ellos estaban, acuérdense que dentro de esos 3 años y medio estaban en la escuela, por así decirlo, de la fe, y ellos prácticamente estaban iniciándose en saber que Dios tenía poder sobrenatural, aún para calmar una tempestad. Entonces, ese puede ser un nivel de fe, simplemente no tener fe. Y yo quisiera decir que, así como empecé, que muchas personas dicen que México es un país de fe, yo me atrevería a decir que según nuestra vivencia, podemos decir que el nivel de fe de un país de fe, en su gran mayoría, es sin fe. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque vemos los datos, o sea, un país de fe debería tener una búsqueda de Dios, una acción congruente a su búsqueda de Dios, y no debería haber tantos índices de delincuencia, por ejemplo, y de muchos otros temas que están afectando nuestra sociedad. Entonces, podemos decir que ese pudiera ser de muchas personas que pudieran pertenecer a un grupo religioso cualquiera, pero probablemente no estén teniendo un nivel de fe. Entonces, el nivel de fe primero podemos ver que hombres de poca fe, podemos añadir mujeres también de poca fe, y ese pudiera ser el primer nivel. Ahora, otro nivel o otra medida de fe que me gustaría mencionar es poca fe. Ya no es cero fe, pero ya es poca fe. Y bueno, recordemos que, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 5, ¿verdad? Me gustaría leer el versículo 5, dice, llegando sus discípulos al otro lado, en Mateo 16, 5, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, este dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Y lo menciona, hombres de poca fe, a sus discípulos, ¿verdad? Que no tenéis pan, no entendéis aún ni acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Bueno, aquí vemos que ellos estaban preocupados por una situación de tipo natural, que era, física, el pan, ¿verdad? Sí. Y Jesús les dice, simple y sencillamente, ¿por qué están preocupados, hombres de poca fe? Ellos habían tenido 2 experiencias de multiplicación del pan, pero no se atrevían a confiar. Y nosotros nos podemos sentir muchos identificados cuando sabemos que hay un Dios, cuando somos testigos de que Él ha obrado en nuestras vidas. A lo mejor un milagro de sanidad, a lo mejor algo nos pasó, que vimos la mano de Dios, pero ante una situación y que nosotros de repente decimos que creemos más complicada, ¿verdad? Que decimos, bueno, pues sí, el Señor me sanó en esto, pero híjole, aquí esto está muy complicado, o sea, y entra la duda, ¿verdad? O sea, de que si realmente Dios pueda obrar en eso. Que Dios pueda obrar. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos enfermamos? Y bueno, yo tengo un testimonio, ¿verdad? En una ocasión una tía mía se enferma, se desmaya, y lo primero que yo hago es, voy por el alcohol. A ver, voy a ponerle alcohol porque es un remedio práctico, casero, que yo creo que tal vez ni los médicos nunca lo hacen, pero bueno, yo fui por alcohol. Cuando estaba agarrando el alcohol, se me vino un pensamiento, ¿verdad? Así como una corazonada, ¿por qué no oras por ella? Entonces dejé el alcohol, me fui a orar por ella, y uno ve un resultado diferente. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido testimonio de lo que Dios ha hecho, pero cuando viene una situación pensamos muy natural? Pensamos muy natural. Hijo, necesito meter a mi hijo a una escuela, pero es muy difícil meter a una escuela. Y un hombre de poca fe, ¿qué hace? Voy a ver si tengo un conocido, o a ver a quién le doy un dinerito, o a ver, porque buscamos caminar en nuestras fuerzas. Así es. Pero un hombre o una mujer de fe dice, Señor, tú puedes abrir, si abre un mar rojo, puede abrir cualquier tipo de cosa. Así es. Bueno, ese es otro nivel de fe. Ahora, otra medida de fe que me gustaría hoy platicar es fe titubeante. Ya hay fe, pero de repente esa fe puede ser intermitente.
A veces sí. Como que flaquea. A veces sí, muy de fe, sobre todo el domingo saliendo de la iglesia, salimos ahora. No. Pero el lunes Con las amanecimos pilas bien cargadas. como que nos dejaron encendidos toda la noche y que amanecemos todos descargados el lunes, ¿verdad? Ahora esa fe pudiera estar ya en una situación de mejora, pero definitivamente no es suficiente para vivir la vida. En una ocasión me llama mucho la atención. A mí me gustaría mucho como pastor, y yo le digo seguido a la congregación, a mí me gustaría poder orar por ustedes y que sus problemas se les quitaran a todos. Que todos los enfermos poder orar y que todos fueran sanados. Y en la práctica yo sí lo puedo ver, o sea, muchos han sido sanados, muchos Dios les ayuda en sus problemas, pero hay veces que Dios permite que pasemos por diferentes situaciones porque nos quiere enseñar algo. Así es. En una ocasión dijo Jesús, se acerca a Pedro y Pedro le dice, Simón, así se llamaba Pedro, Satanás, ¿verdad?, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces yo me imagino a Pedro, que era del grupo, había 12 discípulos y Pedro era uno de los más cercanos, de los 3 más cercanos. Entonces yo me imagino a Pedro que cuando Jesús le dice, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como el trigo, yo creo que Pedro le dijo, Señor Jesús, y seguramente no lo permitiste. Y Jesús lo voltea a ver y le dice, no, he rogado para que tu fe no falte. Sí. Qué diferente, ¿verdad? Sí. Y cuando nosotros de repente tenemos un problema, a veces nuestra inclinación es, Señor, quítame este problema. Y si Dios permite que pasemos por ese problema, nos desanimamos. Sí. Ya no voy a ir a la iglesia. O yo he visto, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado casos de personas que se les muere un familiar y se enojan con Dios y ya no van a la iglesia. Que por qué, ¿verdad? Hasta reclaman a veces. Ahora, si algo tenemos seguro todos, es que nacemos y todos morimos. Todos vamos para allá. Entonces, como que es un reclamo injusto a Dios. Sí. Entonces, yo he conocido personas, yo no voy a la iglesia, se murió mi ser querido, no lo entiendo, pero en realidad es que Dios quiere que tengamos una fe no titubeante ni circunstancial. O sea, salgo de la iglesia con las pilas cargadas, no estoy en la iglesia, sigo con las pilas cargadas, me está yendo bien, sigo con la fe pues en una buena medida, me está yendo mal, como Pedro, entonces con más ganas. Entonces yo creo que cuando tengamos un problema, podemos orar para que Dios nos quite una enfermedad, sí, que Dios nos ayude en un problema financiero, desde luego, que tenemos problemas con un hijo, podemos orar, pero yo daría una recomendación hoy, y lo vemos en la palabra del Señor Jesús, antes de orar porque sea suplida una necesidad, oremos para que nuestra fe no falte. Además, yo creo que es importante en esos momentos difíciles, no con más ganas, aferrarse uno a la palabra y con más ganas agarrarse del Señor, y es por medio de la oración, ¿verdad? Así es. Porque eso es lo que nos sostiene. O sea, porque creo yo que si no le damos la importancia que lo tiene, pues obvio que la fe flaquea. En cambio, si leemos la palabra, pues como que esto nos alimenta y fortalece nuestra fe, ¿verdad? Y recordar ese pasaje, les decía, ¿no se acuerdan que alimentamos a tantas gentes? O sea, hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, hay que recordar cómo Dios nos ha sacado de muchas encrucijadas. Sí. Una vez me comentaba una amiga, dijo, pues yo antes de venir a los caminos del Señor, de conocer de Dios, todo estaba muy bien. Y en cuanto vine, pues no, todo se me desbarajustó, no. Y entonces ella veía como que era debido a eso. Bueno, le digo, ¿y qué tal que precisamente te acercaste a Dios? ¿Verdad? Dios tuvo misericordia de ti, para que en esos momentos difíciles tuvieras la seguridad de que no estás sola, de que está Él contigo, y que precisamente vino a tu vida para darte la fortaleza para estos momentos difíciles. Así es. ¿Cómo se ve, verdad? Como dice en lo secular, dependiendo de cómo veas el vaso, ¿lo ves medio vacío o lo ves medio lleno? O medio lleno. Esa es la clave. Y luego el siguiente y última medida de fe, ustedes ya se imaginarán cuál es la siguiente medida. Hemos ido de abajo hacia arriba, es tener mucha fe. Y yo creo que eso sería el estado óptimo. Y qué bonito sería que México realmente no dijeran es un país de fe por tener religiones que dijeran México es un país de mucha fe, pero una fe real en Dios. Así es. ¿Por qué? Porque miren, el ejemplo bíblico que puedo poner de un hombre de mucha fe
En una ocasión va Jesús y se aparece un centurión romano, tal vez recuerdan esa historia. Sí, de hecho iba a comentar eso porque él no era judío. ¿No era judío? No sabía, yo creo que de las tradiciones religiosas como tales, ¿verdad? Como las manejaban los judíos. También la mujer de flujo de sangre tenía la misma circunstancia que el centurión, ¿verdad? Fue con una fe grande, ¿verdad? Exacto, tanto él como ella. Ahora el centurión, la palabra centurión viene precisamente de la palabra 100. Él era aproximadamente un hombre que tenía 100 personas, 100 soldados. Tal vez, bueno, yo no sé mucho de los militares, pero creo que debe de ser algo así como un capitán, un capitán segundo más o menos de nuestro ejército. Es una persona donde, sí es cierto que no eran los altos mandos, pero dentro de nuestro ejército, de los oficiales, era de los más altos. Tenía rango. Sí, tenía rango, tenía influencia. Se encuentra y dice, mi siervo está enfermo. Y le dice Jesús, vamos para allá. Y le dice el centurión, no, si tan solo dices la palabra, yo sé que va a ser hecho. Entonces Jesús, de repente, yo me lo imagino, sus ojos, y dice, no he hallado en Israel fe como esta. Dice, en Israel, usted lo acaba de decir, Israel el religioso, Israel el dueño de la franquicia de Dios, si le podemos decir, o sea, ellos eran, porque ellos así se creían, ¿sí? Son los dueños de la franquicia de Dios, ¿verdad? Y de repente Jesús les dice, ni aún en Israel he visto tanta fe. ¿Qué características tenía esta fe? Esta fe fue una característica que no esperó ver señales para creer. Él simple y sencillamente creyó por saber que Jesús tenía el poder para actuar. Entonces, muchas veces nosotros a veces vamos con una fe titubeante, Señor, si tú haces esto, entonces voy a hacerlo. Cuando nosotros vemos al Señor, lo voy a hacer, me voy a entregar, voy a buscarte, me vaya bien o me vaya mal, yo voy a estar contigo, Señor, porque sé que contigo estoy bien. Así es. Hay un cuadro, hay un pensamiento, esto no viene en la Biblia, pero yo no sé, es un cuadro que hace tiempo se hizo muy famoso, se llama Las Huellas, no sé si lo han visto. Sí. Y este cuadro habla de que iban dos huellas, ¿verdad? Y de repente, en medio de una tempestad, de una problemática, se veían un par de huellas nada más. Señor, pues ¿qué pasó? Y decía, bueno, es que cuando tú veías esas huellas, es que yo te llevaba cargando. Y esa es la verdad. O sea, la Biblia dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero usted tiene que decidir, ¿las pelea solos o las pelea con Dios? Claro. Y eso sí marca una diferencia. Entonces hay que aprender a caminar con una medida de mucha fe. Ahora viene la pregunta obligada. ¿Cómo le hago para tener mucha fe? ¿Cómo le hago para tener mucha fe? Y yo creo que muchos televidentes hoy día tal vez están pasando por algún problema y dicen, yo quiero de eso que está hablando este pastor. Yo quiero realmente en mis problemas, pues irlos pasando con Dios. Bueno, ¿cómo podemos tener mucha fe? La Biblia dice, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra. La palabra de Dios. ¿Cómo podemos oír la palabra de Dios? Leyéndola a diario. ¿Cómo? Estudiándola, congregándonos, yendo a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y eso va a empezar a hacer que nuestra fe empiece a crecer, porque la fe es como un gimnasio. Yo recuerdo cuando era un adolescente, fui a un gimnasio y el primer día salía dolorido y yo sentí que mis músculos estaban un poquito como tensos. Pero bien adolorido y muy tenso. Y yo sentía que habían crecido, pero me volteé a ver al espejo y por más que me hacía así, me di cuenta que con un día no era suficiente. Lo único que tenía era el dolor. Un dolor nada más, y no podía ni bajar las escaleras del gimnasio, los escalones. Entonces, yo fui con un hombre ahí del gimnasio, esos fortachones, y hablé con ese hombre, le dije, oiga, ¿cuánto tiempo tiene aquí en el gimnasio? Y me dijo, 15 años. Ustedes se imaginarán, seguí yendo al gimnasio. Bueno, yo creo que se imaginarán que no seguí yendo, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Así es la fe. ¿Cuánta gente tiene un problema? Ahora sí, ¿qué dice la Biblia? No sé leer la Biblia, no sé cómo empezar, no le entiendo. O ahora sí vengan a hacer oración. A nosotros nos pasa mucho. Una ocasión yo fui a una capilla de una funeraria, a orar por una persona, más bien a oficiar un servicio funerario. Y orar por los familiares. Y saliendo, pues estaba la gente, salían de las otras capillas de enseguida. Oiga, ¿puede oficiar aquí? Pues claro, con gusto. Pues oficié. Salí y entré a la otra. ¿Pero por qué? Porque estaban pasando por un problema y ahora sí necesitaban de Dios. Cuando realmente la fe se ejercita diariamente
diariamente. No tiene un problema, busque a Dios. Porque normalmente nuestro mensaje es, tiene un problema, busque a Dios. Pero si usted no tiene un problema, busque a Dios. Claro. Que no se lo deseo, pero tal vez el problema vendrá en un futuro. Pero usted ya está preparado, claro, con mucha fe para enfrentar los triunfos como los fracasos. Esa es precisamente la medida de fe que debe haber en cada uno de nosotros. Buscar tener una fe suficiente para cuando venga cualquier tipo de adversidad. No sé qué opinan ustedes. No, pues sí, yo quisiera bueno, antes de, ahorita que comentes tú también algo, pero quisiera ver si antes de que se acabara el programa, pues oramos por la gente. Claro que sí. Para que el Señor fortalezca su fe, ¿verdad? Me impacta mucho el último, del centurión. Sí, el inciso, pastor, porque por ahí se hacen anuncios en los medios de comunicación, sé preventivo, no correctivo. Y el hombre, por ende, es correctivo. Entonces lo que pasa, como usted dice, queremos que la fe sea varita mágica, que haga al momento lo que no hemos ejercitado. Y eso es grande. Ojalá y usted que está escuchando la palabra, abra bien sus oídos y sus ojos y busque de Dios, porque vamos a Dios cuando ya tenemos el agua al cuello. O en problemas, en dificultades, precisamente cuando hay enfermedad, cuando se nos muere un familiar, un ser querido, sobre todo cuando se murió un ser querido. Porque es cuando nuestra mente está más abierta a reflexionar la brevedad, cuánto podamos vivir, y después de esto, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Cuando tenemos el problema, buscamos las señales. Exactamente. Entonces, pero la Biblia ¿para dice, qué esperar? Como usted dice, ¿para qué esperar hasta entonces? Mejor fortalecernos y para podernos sostener de pie con la ayuda de Él en estos momentos difíciles, ¿verdad? Así es, buscamos las señales, pero la Biblia dice, y las señales nos seguirán, no nosotros seguiremos las señales. Y claro que podemos orar, yo sé que hay personas que podrán estar pasando por alguna necesidad, y yo les quiero decir a esas personas que están pasando por una necesidad, es tiempo de buscar a Dios hoy, en su necesidad, y con el favor de Dios te va a salir de esa necesidad, sí, va a salir, pero siga buscando a Dios. Claro. Si hay personas que no tengan necesidad, que tengan una buena familia, una buena estatus económico, que todo les salga bien, también busque a Dios. Es un buen tiempo para buscar a Dios, porque seguramente su vida va a ser muy diferente. Pues si les parece, podemos orar. Que estamos por ir. Bendito Dios, gracias te damos en esta ocasión, Señor, te pedimos que cada persona que ha escuchado este mensaje pueda, Señor, más que escuchar conocimiento, que sea una semilla que sea sembrada y depositada en los corazones. Tal vez hay personas que están viendo este programa pasando por una situación de adversidad. Yo te pido que consueles sus vidas, que les ayudes en sus necesidades, pero sobre todo que inicie una fe creciente, que cada día pueda, Señor, crecer en fe cada una de las personas, que busquen, que pongas un deseo y una necesidad de buscarte y que tú sigas manifestándote a través de ti, de cada persona, de cada situación, de cada cosa que pase. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, por nuestra ciudad, para que cada día podamos ser una ciudad de fe, pero una fe real, una fe vivencial. Gracias, Señor, por un programa como este que es portadora de este mensaje que pueda ayudar y abonar a nuestra sociedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bueno, no me queda, espérame tantito, de recordarles nuevamente que estamos rifando el día de hoy. Tus cicatrices son hermosas para Dios. Cómo encontrar paz y propósito en tus heridas del pasado. Llámanos, dice un comentario sobre ello, dice que aquí te ayudará a reconocer a Jesús a través de las cicatrices, quitarse las máscaras para ser una persona transparente y liberar el poder que tienen las heridas que ya han cicatrizado. Cómo poder sacar provecho y bendición, pues tiene que ver con lo que usted está comentando. Y pues bueno, no me queda sino agradecerle, pastor, que nos haya acompañado, ministrado, pues un tema muy importante, la fe es lo que mueve también la mano de Dios, ¿verdad? Así para obrar es. en nuestras vidas. Gladys, como siempre, muchísimas gracias, y a mí no me queda sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado, y les deseamos con todo nuestro corazón que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, y si Dios lo permite, pues aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias.